Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Ya nos diste el privilegio de cantarte, alabarte, adorarte, honrarte. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, como en tierra fértil, que pueda hacer ese efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y más aún en este día especial que conmemoramos, traemos a memoria aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en aquel madero por amor de todos aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta oportunidad, Señor, nos reunimos para traer a memoria lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias a ese sacrificio nosotros hoy en día tenemos entrada a la gloria eterna, no por nuestras obras, no por nuestro propio mérito, sino por lo que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los niños pequeñitos y mientras salen, salude a su hermano o hermana a la par. Si no le conoce, pregúntele cómo se llama. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Vamos a continuar, hermanos, con la secuencia de las enseñanzas que ya llevamos a cabo por meses, de acuerdo a lo que relata el Evangelio según Mateo. En esta oportunidad vamos a leer del versículo 25 en adelante de Mateo capítulo 11. El tema de esta oportunidad es una invitación de descanso. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hace una invitación de descanso para todas aquellas personas que se encuentran cansadas espiritualmente, como cada uno de nosotros en un dado caso nos encontramos hasta que llegamos a los pies del Maestro, en donde nosotros encontramos el reposo que nuestra alma tan desesperadamente necesita. Dice el versículo 25 de Mateo capítulo 11, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Después de que nuestro Señor Jesucristo hizo aquellos innumerables milagros, como lo estuvimos viendo en las semanas pasadas, para atestiguar sus credenciales mesiánicas, después de que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando el mensaje del Evangelio y lo que eso significa para la vida cristiana, después de que dio las instrucciones a sus 12 apóstoles, los habitantes de Galilea, hermanos, tuvieron la mayor oportunidad de cualquier otra región de aprender directamente del Maestro de Maestros en cuanto al camino de salvación. Como lo aprendimos las semanas pasadas, hermanos, la oferta que nuestro Señor Jesucristo presentó en aquel entonces para algunas de las ciudades fue rechazado, como lo aprendimos en el caso de Corazín y Betsaida, ciudades que escucharon directamente las predicaciones del Maestro, y no solamente eso, sino que fueron testigos oculares de la gran lista de milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho en parte. Ellos rechazaron al Maestro, rechazaron
a la única persona en la cual ellos podían encontrar el descanso que sus almas necesitan. A lo largo de la Escritura podemos ver un patrón repetido, hermanos, y ese patrón es que en este mundo, no importa quién sea la persona, cada uno de los habitantes de este mundo, hermanos, o están con Cristo o están en contra de Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. A lo largo de la Escritura podemos ver esta verdad revelada, hermanos, de que cada uno de los habitantes de este mundo o estamos con Cristo o estamos en contra de Él. Los habitantes de Corazín y Betsaida estaban en contra del Salvador, estaban en contra de Jesús. Al mismo tiempo que ellos se oponían al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, continuaban con sus cargas espirituales, que lo único que hacía era proveerles el agotamiento, y teniendo esa fuente delante de ellos que les proveía el descanso para sus almas, ellos lo rechazaron. Algo que, como estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha notado, no ha cambiado mucho en los tiempos del día de hoy. Recuerdo las pláticas que tenía con mi hermano Javier en ciertas experiencias que él tiene con las personas que les comparte el mensaje de salvación. El patrón, hermanos, es que por lo regular la gente no quiere saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios por diferentes razones, pero una de las primordiales es porque al yo hacerme creer de que no va a llegar el día en el cual me voy a presentar delante de un juez, yo puedo vivir el resto de mis días como a mí mejor me plazca. Pero sabemos, hermanos, que no importa si crees o no crees en Dios, llegará el día en el cual cada uno de nosotros nos presentaremos delante de nuestro Creador. Y la palabra de Dios nos enseña que daremos cuentas de cada una de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero lo que llama mi atención de lo que estamos aprendiendo en esta oportunidad, hermanos, es de que en el versículo 25 nuestro Señor Jesucristo comienza con una oración de agradecimiento. Y nosotros nos podemos poner a pensar, pero Jesús, ¿de qué tienes que agradecer si te acaba de rechazar Corazín y Betsaida? Se burlaron de ti, te rechazaron. ¿Qué tienes que agradecer, Jesús? Jesucristo dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esta oración, queridos hermanos, tiene una conexión directa con lo que aprendimos las semanas pasadas, pero más importante lo que estaremos aprendiendo el día de hoy, que es lo que Jesús trata referente a la salvación. Verán, hermanos, al momento de que nuestro Señor Jesucristo, orando a Dios Padre, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, está dejando en claro un punto muy importante y crucial que cada uno de nosotros debemos de entender. Y esto es, queridos hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso es el Señor soberano en todas las cosas, incluyendo la salvación de los hombres. Nuestro Dios soberano, queridos hermanos, el Señor del cielo y de la tierra, es el Dios soberano de todas las cosas, incluyendo la salvación de los hombres, como lo estaremos aprendiendo a más detalle en unos momentos. Muchas veces nosotros podemos cometer el error de pensar que el efecto del mensaje en los oídos de los oyentes depende completamente de la elocuencia con la cual nosotros vamos a presentar el mensaje. Incluso como predicadores podemos caer en el grave error, hermanos, de hacernos creer de que el recibir el mensaje depende completamente de cómo yo voy a presentar el mensaje. Pero eso es completamente falso. Esto no quiere decir que yo no tengo una responsabilidad de prepararme, porque la tengo, al igual que cada predicador y cada persona que comparte la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, fuera de presentar el mensaje, el resultado le pertenece completamente a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Agrega nuestro Señor Jesucristo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como nos enseña Juan capítulo 3 versículo 8.
La salvación de los hombres a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no depende de la elocuencia del predicador, sino más bien de la soberanía de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo alaba, nuestro Señor Jesucristo agradece a Dios Padre, Señor de todas las cosas, después que Corazín y Betsaida le habían rechazado. Porque nuestro Dios, queridos hermanos, es el Dios soberano, incluyendo en la salvación de aquellos que hoy en día o el día de mañana lleguen a los pies de Cristo. Y queridos hermanos, como iglesia, este es un punto demasiado importante que nosotros entendamos, porque al no entender esto podemos pensar que hoy en día estamos donde estamos porque lo que nosotros hicimos. No, pero es que, hermano, tú no entiendes, yo me esforcé, y por el hecho de que yo me esforcé es porque ahora soy salvo. Porque yo me esforcé para entender las doctrinas de la gracia, y es por eso que hoy en día yo soy salvo. Pero, queridos hermanos, una persona muerta no puede tomar absolutamente ninguna decisión por sí misma, a no ser que alguien le imparta vida. El famoso predicador Spurgeon decía que es más fácil convencer a un león a ser vegetariano a que un pecador se convierta sin la acción del Espíritu Santo. Suena verdaderamente absurdo, ¿verdad? ¿Usted se imagina un león convertirlo en vegetariano? Pues es más absurdo que un pecador llegue a Cristo sin la acción del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y podemos ver al entender estos principios, hermanos, que la salvación de principio a fin le pertenece a nuestro Dios. De hecho, el Salmos 3:8 dice, la salvación es del Señor. Juan 15:16, nuestro Señor Jesucristo resalta el mismo punto que menciona en Mateo capítulo 11 y dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ese pensamiento de que nosotros llegamos a Cristo porque yo me esforcé, porque yo tenía el suficiente conocimiento para llegar a los pies de Cristo, queridos hermanos, es erróneo, es equivocado. Ninguno de nosotros elegimos a Cristo. Fue Él el que nos eligió a nosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, Juan 15:16, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la salvación de principio a fin le pertenece a nuestro Dios. Porque cuando nosotros entendemos este punto, vamos a poder entender de una manera más amplia el descanso que nuestro Señor Jesucristo ofrece para cada uno de nosotros. Que es en parte, hermanos, lo que vamos a celebrar. Fuera del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es imposible que nosotros pudiéramos encontrar el descanso que nuestras almas necesitan. Y por el hecho de que la gente no entiende este concepto, hermanos, es por eso que vemos a un grupo de personas que están esforzándose, tratando de ganarse el favor de Dios, la salvación a través de sus propias obras. Y es por eso que muchas veces, hermanos, le podemos preguntar a la gente, bueno, si tú llegas a presentarte delante de Dios en esta misma noche, ¿por qué Dios te debería de dejar entrar? La respuesta común es porque yo me esforcé, porque yo iba a la iglesia, porque yo ofrendaba, porque yo ayudaba al necesitado. Pero, querido hermano, ninguna de esas cosas te va a dar la entrada al cielo. La única respuesta correcta es porque Cristo murió por mí. Fuera de eso, queridos hermanos, no hay absolutamente ninguna oportunidad de salvación para ninguno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos recopilar, hermanos, el siguiente pensamiento que entiendo que puede generar confusión, de que Dios es soberano en la salvación de los hombres, pero como lo aprendimos la semana pasada, en el caso de Corazín y Betsaida fueron personas que rechazaron a Jesús? Hay dos llamados, hermanos, que nosotros podemos ver en la Escritura. Uno externo, que es a través del portador del mensaje, y un llamado interno que solamente el Espíritu Santo de Dios puede llevar a cabo. Gracias a Dios y gloria a Dios, queridos hermanos, que nosotros no sabemos en quién va a obrar ese llamado interno
Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión nos ha mandado a que nosotros hagamos ese llamado externo a todas las criaturas de este mundo. Y nos dolemos por quienes rechazan a nuestro Señor Jesucristo, tal como nuestro Señor Jesucristo se dolió y lamentó cuando los habitantes de las aldeas en las cuales Él predicaba no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Lo rechazaron, queridos hermanos, pero incluso todas estas cosas podemos ver que están dentro del control divino y soberano de nuestro Dios Todopoderoso, y por lo cual dice nuestro Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Señor, porque tú eres el soberano, incluso en lo que acaba de pasar en Corazín y Betsaida. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero luego la parte que continúa diciendo en la oración, hermanos, nos abre un poco el entendimiento hacia el tipo de persona que va a hacer caso a este llamado, tanto interno como externo, que la palabra de Dios nos revela. Y dice la palabra de nuestro Dios: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste. ¿A quién las reveló? A los niños. Versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. La causa específica, hermanos, que produce alabanza a nuestro Señor Jesucristo hacia Dios Padre es que en la soberanía de Dios, Dios Padre escogió esconder estos misterios, hermanos, de las personas que lo llama sabios y de los entendidos, y más bien revelarlas a los niños. Es importante que entendamos, hermanos, que está hablando de una manera figurada y que no se está refiriendo a los niños literalmente. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a aquel tipo de persona que reconoce perfectamente en lo más interno de su corazón que por sus propias capacidades y habilidades es imposible llegar a Cristo. Es imposible salvarnos a nosotros mismos por nuestro conocimiento o por nuestro intelecto. Lo que Jesucristo busca es la humildad. Humildad tal como se revela en un niño, que un niño reconoce que fuera de sus padres no puede valerse por sí mismo. De esa manera nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa que, hermanos, llegar a Dios en total desesperanza de nuestro propio mérito y reconocer que no tenemos absolutamente en nosotros que ofrecerle a nuestro Dios. No tenemos nada que ofrecerle, y de la misma forma, hermanos, no tenemos nada que aportarle a nuestro Dios. Estamos en una bancarrota espiritual, y es necesario que reconozcamos que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo podemos encontrar ese reposo y descanso que nuestras almas necesitan. Tal grandioso tesoro, queridos hermanos, ha sido escondido de los sabios, aquellas personas arrogantes que sí creen que por sus propios méritos van a llegar al cielo. Aquellas personas que sí creen, que están convencidas que a través de sus esfuerzos van a llegar al reino de los cielos. Este tipo de personas, de una manera irónica, nuestro Señor Jesucristo los presenta como los sabios y los entendidos. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios al humilde lo atiende, pero al soberbio, al orgulloso, como dice la palabra, lo ve de lejos. No lo puede soportar en su presencia. Y queridos hermanos, en el tema de la salvación, es importante que la humildad a la cual se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo esté reflejada en nosotros, pues de otra manera nos hemos estado engañando. Si a nosotros nos fuesen a preguntar en este preciso momento, hermanos, ¿qué es lo que nos otorga la salvación? Si la respuesta comienza con el yo, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo repetí una oración un día. Queridos hermanos, esa es la respuesta equivocada. Y posiblemente lo que voy a decir, mucha gente se va a incomodar, pero querido hermano, el repetir una oración no te va a salvar. Eso es lamentable, hermanos, porque hay mucha gente que va camino al infierno que repitieron una oración. Repetir una oración, hermanos, no salva a nadie. Es depositar nuestra confianza en Cristo,
Ahora, no estoy diciendo que repetir una oración sea malo, pero queridos hermanos, eso no es el punto, eso no es el método. En ninguna parte de la escritura podemos ver que Jesucristo, los apóstoles llegaran, repite esta oración después de mí. No, el mensaje era arrepiéntete y cree en el evangelio. Y en este caso lo presenta de una manera, usando palabras diferentes: aquel que esté cansado, venga a mí. Cansado de querer agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, o incluso, hermanos, mucha atención, pensar que la salvación la obtuvimos por gracia, pero es nuestro esfuerzo el que la mantiene activa. Queridos hermanos, no hay persona más arrogante en este mundo que piensa que la salvación se pierde, pero es lo suficientemente recto delante de Dios para mantenerla. No hay persona más arrogante en este mundo, hermanos. Porque si analizamos nuestro caminar a la luz de la palabra, a la luz de la ley de Dios, y pensamos que la salvación se pierde, queridos hermanos, cada uno de nosotros la perdimos esta misma mañana. Porque cada uno de nosotros pecamos antes de venir a la iglesia, y saliendo de aquí vamos a volver a pecar. Entonces, si ese fuese el caso, todos ya la perdimos. Entonces ahora pongámonos a pensar qué tan grande debe estar la arrogancia en la vida de la persona que piensa que sí se puede perder, pero es lo suficientemente recto o limpio para mantenerla. ¿Qué tanto debe pensar esa persona de sí mismo? Nuestro Señor Jesucristo dice que los niños fue a los que el Padre le plació revelar, entregar estos misterios. En otra porción del mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 3, dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacernos como niños, hermanos, es el equivalente a ser pobres en espíritu. Reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros que pueda generar algo que nos genere una salvación eterna. No hay nada, hermanos, solamente en Cristo. Solamente depositando nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, reconocer que dependemos completamente de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando habla acerca de los niños. Es por eso, queridos hermanos, que el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que creemos, es poder de Dios. Porque el mensaje de la cruz, hermanos, es locura para los sabios, para los entendidos. El mensaje de la cruz es locura para los orgullosos. Porque les encantaría decir que están donde están porque ellos aportaron algo para su salvación. Les encantaría decir que ellos tienen un lugar reservado en el reino de los cielos por su gran esfuerzo. Eso era precisamente lo que estaba pasando a las personas a las que Jesucristo les estaba predicando. Pero ¿cuál fue el resultado? Que ellos se encontraban con una gran lista de mandamientos que ellos debían de cumplir para agradar a Dios. Y lo único que generó en el corazón de ellos, en vez de traer un reposo, en vez de traer un descanso, lo que trajo fue un cansancio espiritual. Pero a Dios Padre le agradó revelar esto a los niños. Continúa diciendo en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Notemos una vez más, hermanos, por si hay alguien presente que piensa que fue por tu propia iniciativa que tú eres parte del reino de los cielos. Dice Jesucristo, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y cómo dice la siguiente parte? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No se acercó a Jesús, porque no hay nadie que busque a Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que es a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién se lo reveló? A los niños. Aquellos que reconocen el estado espiritual en el que se encuentran y que saben que no aportamos absolutamente nada, queridos hermanos, para nuestra salvación. La salvación es del Señor de principio a fin. En los versículos después, nuestro Señor Jesucristo presenta una de las más tiernas, maravillosas e importantes invitaciones que jamás haya hecho. Y quiero que veamos esta invitación
dividida en tres partes o tres categorías, comenzando con la primera que vemos en el versículo 28 de Mateo capítulo 11, donde dice: venid a mí. Ya entendimos que el regalo del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, Dios Padre en su perfecta soberanía le plació revelarlo a los niños. A los sabios y a los entendidos les es escondido. La arrogancia les cega completamente la vista, de tal manera que no pueden ver más allá de su propia arrogancia. Pero ahora que ya entendemos a quién le plació a Dios Padre revelar esto, a quién le plació regalar esto, ahora podemos ver esta invitación, hermanos, que me gustaría, como ya lo mencioné, dividirla en tres partes, con la primera siendo: venid a mí. A pesar de que nuestras mentes finitas no pueden comprender por completo la verdad y profundidad de las doctrinas de la gracia, algo está verdaderamente claro revelado en las Escrituras, y esto es, hermanos, que la gracia divina y la fe en la persona son inseparables en la salvación. Lo repito: la gracia divina de nuestro Dios y la fe en la persona son inseparables en la salvación de cada individuo. En otras palabras, para que se efectúe esto, necesitamos la gracia divina, pero la misma gracia divina va a otorgar la fe en el individuo. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí. Se necesita la fe otorgada por nuestro Dios para que nosotros podamos ir a dar ese paso. Nuestro Señor Jesucristo repitió esta misma invitación usando palabras diferentes en otros versículos, como lo vemos en Juan capítulo 6 versículo 35, donde dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es interesante cómo en este versículo 35 de Juan capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo menciona dos cosas que en realidad es lo mismo, pero usa dos palabras diferentes: el que a mí viene y el que en mí cree. En otras palabras, venir a Cristo y creer en Cristo, queridos hermanos, son paralelos, es lo mismo. Y para que eso se efectúe en el corazón de nosotros, necesitamos esta fe que solamente Dios puede otorgar, como nos enseña Efesios capítulo 2. Pues, queridos hermanos, la fe necesaria para que nosotros podamos llegar a Cristo solamente puede venir por parte de Dios. Y regresamos al punto principal: nuestro Dios es soberano, incluso en la salvación de cada uno de nosotros. No fue por tu esfuerzo, hermano, no fue por tu elocuencia, no fue porque tú creciste en un hogar cristiano, aunque todas esas cosas ayudan, claro que sí, pero, queridos hermanos, de principio a fin, la salvación es del Señor. Y la primera parte de esta invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a unas personas que estaban trabajadas y cargadas, le dice: venid a mí. O usando las palabras de Juan 6:35, creed en mí. ¿Creed qué? Creed que en mí pueden encontrar la salvación y el descanso que sus almas necesitan, y que fuera de mí no lo van a encontrar. Lo pueden buscar en lo que ustedes quieran, pero no lo van a encontrar. Es así como llegamos a la segunda parte de la invitación, que tiene que ver con el arrepentimiento, que, queridos hermanos, cuando un arrepentimiento es genuino, resulta en descanso. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis indica una condición que ya existe. No es como si se iban a cansar. A las personas a las que Jesucristo les está hablando son personas que ya estaban cansadas. Su estado actual y permanente era cansados. Estaban trabajados. La palabra que se usa en el original para trabajados da la idea, hermanos, de una persona que se le puso un costal en su espalda, del cual esa persona se afana hasta que no cumpla un propósito. ¿Usted se imagina, querido hermano, hermana, cargar un costal pesado en tus espaldas a lo largo de tu día laboral? Esa era la idea que nuestro Señor Jesucristo está presentando para estas personas. Y ahora surge la pregunta: ¿por qué estaban cansadas estas personas?
Queridos hermanos, estas personas estaban cansadas de tratar de agradar a Dios en sus propios méritos. Hemos aprendido a lo largo de esta enseñanza, hermanos, cómo los fariseos y los escribas les encantaba poner una gran lista de mandamientos para que el pueblo cumpliera para supuestamente agradar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Y hermanos, podemos ver estas escenas en las cuales nuestro Señor Jesucristo exhorta ante este tipo de legalismo, pero hay mucha gente legalista hoy en día de la misma forma. Y que por consecuencia están cansados y cansadas porque continúan tratar de agradar a Dios a través de sus propios méritos. Y piensan que porque cumplen esto y porque cumplen el otro, están ganándose el favor de Dios. Hermano, hermana, eso es imposible. Simplemente no se puede. Posiblemente usted, si no es el tipo de persona, usted conozca a personas que tienen una gran lista de mandatos que deben de cumplir al pie de la letra, porque según ellos, si no lo hacen, no están agradando a Dios. En el peor de los casos, están cansadas porque piensan de que el momento que hacen algo indebido, como ya lo mencioné, van a perder la salvación. Hermanos, eso ha de ser verdaderamente agotante, el pensar que yo puedo perder la salvación que por gracia he recibido. Eso ha de ser verdaderamente agotante, porque si todos los días la pierdo, entonces me la debo de ganar todos los días. Eso resulta en un cansancio espiritual, hermanos. Y hay mucha gente el día de hoy que vive de esa manera. Podemos ver las escenas de los fariseos y los escribas y decir qué tremendos, pero queridos hermanos, ese tipo de legalismo continúa en medio de las iglesias. Y muchas veces no necesitamos ver a izquierda o a derecha, sino lo más dentro de nuestro propio corazón para ver cuál es ese sentir en lo más profundo de nosotros que nos hace creer que al hacer tal cosa nosotros estamos agradando a Dios o nos estamos ganando el favor de Dios. El apóstol Pedro en una ocasión observó que los judaizantes en el concilio de Jerusalén estaban tratando de poner cargas pesadas en aquellas personas que estaban recibiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15 versículo 10 que el apóstol Pedro, exhortando a estos hermanos que les ponían un yugo, dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Queridos hermanos, el apóstol Pedro exhortó a un grupo de personas que querían mixtear el judaísmo con el cristianismo. Llega el evangelio y les dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero llegan los judaizantes: pero debes de mantener esta ceremonia, debes de celebrar esta fiesta, debes de guardar el día de reposo y te debes de circuncidar al octavo día. Llega el apóstol Pedro y les dice: ¿por qué les ponen este yugo que ni nuestros padres ni ustedes mismos han podido llevar? ¿Qué fue lo que resultó en el corazón de estas personas? Un cansancio espiritual, un agotamiento espiritual, porque ellos continuaban de esforzarse pensando que al hacerlo estaban agradando a Dios. Pero queridos hermanos, el profeta Isaías dice que nuestras más grandes obras son como inmundicia delante de nuestro Creador. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios, hermano? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios, hermana? No hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Estas personas estaban cansadas, cargadas, desesperadas de pensar que en su propia capacidad podían agradar a Dios. Y queridos hermanos, la desesperación de una manera viene a ser partícipe de la verdadera salvación. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros vemos la ley de Dios nos damos cuenta lo imposible que es cumplirla. Es entonces cuando hacemos a un lado nuestros propios esfuerzos y volteamos a la cruz de Cristo. Porque una vez que entendemos ese concepto, queridos hermanos,
nos damos cuenta que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente confiar en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso de Dios, hermanos, es un tema común en el Antiguo Testamento y lo podemos ver como un paralelo a lo largo de la Escritura del descanso y la salvación de Dios. En otras palabras, el descanso en muchas porciones de la Escritura donde lo encontramos y la salvación es lo mismo. Cuando nosotros llegamos a la salvación de Dios, queridos hermanos, por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, encontramos ese reposo interno. Y espero, hermanos, que ustedes presentes ya hayan experimentado ese reposo interno. Ese reposo que solamente Dios puede ofrecer. En el Salmo 95, versículo 8, nuestro Señor advirtió al pueblo de Israel y les dijo: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Pasamos al versículo 11 y dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Interesantemente, el autor de Hebreos hace referencia a este mismo versículo, como lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 12, donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo el capítulo 3 está hablando del reposo de Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? La incredulidad les impide que entren al reposo. Y todas aquellas personas a las cuales se refirió en el Salmo no entraron en el reposo de Dios. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros entrar en el verdadero reposo de Dios? La incredulidad. La falta de fe en quién es Dios. La falta de fe en quién es Jesucristo. La falta de fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Es la falta de fe, es la incredulidad la que va a excluir y está excluyendo en el tiempo presente a que muchas personas experimenten el verdadero reposo que solamente Dios ofrece. En la época de la iglesia primitiva, hermanos, muchos judíos fueron atraídos al evangelio y externamente se identificaban con la iglesia. Pero cuando llegaron los judaizantes, por el temor de ser expulsados de las sinagogas y separados de la adoración y las ceremonias del judaísmo, algunos de ellos decidieron voltear atrás. Lo que nos deja en claro que su confesión, su aparentemente creer, era falso. Y dice la palabra de Dios en Juan 6:66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las cosas tampoco han cambiado el día de hoy, hermanos. Mucha gente no entra en el reposo de Dios por incredulidad, y porque esa incredulidad resulta en que yo no quiero ser expulsado de lo que me espera allá afuera. Amamos tanto este mundo que no lo quieren soltar. Su creencia en Cristo no es del todo genuina porque, hermanos, es imposible entender quién es Cristo y qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y continuar amando el mundo como antes lo hacíamos. Es simplemente imposible, hermanos. Es el mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo continúa repitiendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquel que viene en pos de mí, poniendo su mano en el arado, voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Lo mismo pasó aquí. La gente estaba cansada por sus propios méritos, que querían agradar a Dios, pero teniendo la oportunidad de obtener el verdadero descanso, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque les importaba más qué es lo que iban a decir sus compatriotas judíos. Les importaba más que los fueran a expulsar de las sinagogas. Les importaba más qué es lo que la gente pensaba de ellos. Queridos hermanos, no podemos
tener un genuino arrepentimiento separado de la fe verdadera. Y viceversa. No podemos tener una fe verdadera separada del arrepentimiento genuino. ¿Queremos saber si nuestra fe en Cristo es verdadera? Comparémosla a la par de nuestro arrepentimiento de nuestra vida pecaminosa. Si no coinciden, querido hermano, tu fe es falsa. Y te encuentras cansado porque has tratado de agradar, has tratado de ganarte el favor de Dios a tu manera, no a la manera de Dios. Y queridos hermanos, solamente hay un camino al Padre, y no son tus esfuerzos, es Cristo, lo que Cristo hizo por ti. Y querido hermano, hermana, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en aquel madero y dijo, consumado es, ¿saben lo que eso significa? Hecho está, completo está, se acabó. La obra de redención está preparada. No hay nada que nosotros le podamos agregar. Pero mucha gente hoy en día está cansada, está agotada, porque continúan tratando de agradar a Dios con sus propios méritos. Nosotros tenemos la confianza de que cada persona que verdaderamente entre en el reposo que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo, va a ir acompañado de un genuino arrepentimiento que sabemos, hermanos, ese arrepentimiento es continuo. No es necesario arrepentirnos un día a la semana, va a ser un arrepentimiento continuo hasta que Cristo nos llame a su presencia. Lo glorioso de esto es de que cuando verdaderamente entramos al reposo de Dios, se nos concede, hermanos, una seguridad de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aunque nosotros nos desesperamos en lo más interno de nosotros, porque como el apóstol Pablo decía, veo la ley del Espíritu, pero veo la ley de la carne, y estas dos se oponen entre sí, sabemos que aquel que nos llamó, aquel que nos escogió, continúa trabajando en nosotros, continúa moldeándonos, continúa quitando todas aquellas cosas que nos son de estorbo. Y querido hermano, esas cosas van a comenzar y van a continuar hasta que sean perfeccionadas en el día de Jesucristo. Y conforme nosotros pasamos ese proceso, más y más experimentamos el reposo y descanso que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, queridos hermanos, lo único que vamos a encontrar van a ser frustraciones, decepciones. Porque, queridos hermanos, no hay persona limpia, recta sobre la faz de este mundo que pueda agradar a Dios por sus propias obras. Somos demasiado débiles, somos demasiado imperfectos para agradar a un Dios que es 3 veces santo. Es por eso que nos es necesario solamente poner nuestra confianza en Cristo. La tercera y última porción de la invitación que nuestro Señor Jesucristo hace, la primera fue la fe, la segunda es el arrepentimiento, como lo vemos del versículo 28 en adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En el versículo 29 nos encontramos con la tercera y última porción de esta invitación que tiene que ver con la sumisión. Y queridos hermanos, no podemos ser partícipes de una aceptación de la invitación de Jesucristo en partes. Es decir, yo no puedo ser partícipe de la primera y la segunda, pero hacer la tercera a un lado. Eso es imposible. Y lamentablemente esta tercera parte es con la que la gente más batalla, la sumisión. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La verdadera salvación generada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, implica sumisión. No podemos ser partícipes de la verdadera salvación fuera de la sumisión. Ese pensamiento de que no, hermanos, que yo sí soy salvo, pero yo vivo la vida como me da la regalada gana, es la persona más equivocada y la persona más engañada en su corazón. Un yugo, hermanos, llevando un poco el contexto cultural a las palabras que nuestro Señor Jesucristo está usando, un yugo estaba hecho de madera, tallada a mano y se ajustaba al cuello y al lomo del animal, particular que debía usarlo para evitar todo tipo de roce.
Y por razones obvias, el término se usaba ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora para la sumisión de una persona hacia otra. Un antiguo escrito judío contiene la siguiente advertencia para un estudiante bajo el yugo de su maestro y le dice: pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Esa es la idea que nuestro Señor Jesucristo está presentando en esta porción de su invitación. Sométete, aprende de mí. Queridos hermanos, qué tan sumisos nosotros somos a nuestro Señor. Si tú no eres sumiso a tu Señor, no te equivoques, hermano. Tú no has entrado en el reposo, y a no ser que se revele en ti la suficiente humildad, que no hay nada que le puedas ofrecer a Dios, que tengas la suficiente fe generada por el Espíritu Santo para que llegues a los pies de Cristo y te sometas a Él, no encontrarás el reposo. Hay un dicho que dice que las buenas obras no producen salvación, pero la salvación sí produce buenas obras. Y la primera manifestación de esto, hermanos, es la sumisión. ¿Qué tan sumisos, hermanos, nosotros somos a nuestro Dios? Y la manera más clara de dar respuesta a esta pregunta es: analiza tu vida, hermano. ¿Tú vives tu vida como mejor te place? ¿O consultas a tu Señor? Eso es lo que está implicando la palabra de nuestro Dios. Ahora, el yugo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como Él mismo dice, es un yugo fácil y es una carga ligera. Es un yugo fácil y una carga ligera en comparación, hermanos, de las cargas que estas personas llevaban sobre sus lomos y sobre las cargas que muchas personas hoy en día continúan llevando sobre sus propios lomos. Cargas pesadas que piensan que por su propio esfuerzo pueden agradar a Dios, que piensan que por lo que ustedes continúan haciendo se van a ganar el cielo. Primera de Juan 5:3 dice la palabra de nuestro Dios: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No, pero hermano, es que son muchísimos mandamientos que yo debo de guardar. No te preocupes, no te compliques la vida, preocúpate por dos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Dios, si cumplimos estas dos, de ahí depende toda la ley y los profetas. Dice Jesús que su carga no es pesada, es ligera, es fácil. El apóstol Juan dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son pesados. Todo lo contrario, por el mismo amor que Cristo ha generado en nuestro corazón, los cumplimos y nos complacemos de hacerlo, porque sabemos que a Dios le agrada. La sumisión a Jesucristo, hermanos, produce la más grande liberación que una persona puede experimentar. El mundo nos puede llamar esclavos a nosotros porque dicen: no, pero es que esa persona no vive como los demás. Como lo hemos compartido, hermanos, en este mundo todos somos esclavos. No hay persona libre. La única diferencia es quién es nuestro amo. O es Cristo o es el pecado. Pero no hay persona libre. William Blackstone fue un jurista, juez y político inglés que dijo lo siguiente: tu preciosa voluntad, oh Salvador conquistador, promete ahora abrazarme y rodearme. Acalla toda discordia y hace de mi paz un río, y de mi alma como un ave prisionera liberada. Dulce voluntad de Dios, acércame más y más hasta que esté completamente perdido en ti. Cuando nosotros experimentamos el verdadero y genuino descanso que solamente Cristo puede ofrecer, este dicho, hermano, se va a manifestar en nuestra vida. No lo vamos a ver como una carga pesada, sino que nos complacemos por agradar a nuestro Dios y por lo que
nuestro Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En esta oportunidad, hermanos, traemos a memoria el sacrificio de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pues como ya lo mencioné, queridos hermanos, fuera del sacrificio en la cruz es imposible que cualquier persona sea salva. Fuera de Cristo no podemos encontrar ese reposo. Fuera de Cristo, hermanos, no podemos encontrar ese descanso. Si hoy en día somos partícipes del reposo y descanso que nuestro Señor Jesucristo hizo, aquella invitación, incluyendo a las ciudades que le habían rechazado, como lo fue Corazín y Betsaida, cada una de estas cosas, queridos hermanos, si hoy en día nosotros podemos ser partícipes de ellas, es porque Cristo entregó su vida en un madero para que tú y yo pudiésemos tener el reposo que nuestras almas necesitan. El reposo de una vida eterna, de una salvación que no nos podemos ganar nosotros. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro mérito, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Le voy a pedir a mis hermanos que nos están ayudando en la Santa Cena, si por favor pueden comenzar a pasar el pan y el vino. Cuando reciba el pan y el vino, hermano, por favor, no lo coma, no lo tome todavía. Mientras los hermanos pasan repartiendo el pan y el vino, solamente meditemos, queridos hermanos, en el reposo que Cristo ofrece, en el reposo por el cual muchos de nosotros hemos sido partícipes, porque entendemos que no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra inteligencia, todo lo contrario. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocemos la bancarrota espiritual, reconocemos que no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Es solamente porque Dios en su infinito, soberano amor decidió enviar a su propio Hijo para que una vez colgado en un madero recibiera el castigo que tú y yo merecemos. Para que nosotros, en vez de recibir ese castigo, recibiéramos el reposo que nuestras almas necesitan. Mientras mis hermanos pasan, de la misma forma nuestros hermanos de la alabanza nos van a dirigir en una canción a nuestro Dios. De la misma forma yo voy a pasar para que ellos puedan tomar una parte de este pan que representa el cuerpo de Cristo. Así como nosotros lo vamos a hacer pedazos, el cuerpo de nuestro Señor fue hecho pedazos por amor a ti, por amor a mí, para que nuestras almas pudiesen encontrar el reposo que nosotros necesitamos. Al mismo tiempo les pasaré el jugo que representa la sangre de nuestro Señor, que fue derramada para la remisión de pecados de cada uno de nosotros, para que por la sangre de Cristo nosotros hoy en día, hermanos, en el día que Cristo nos llame a su presencia, tengamos esa entrada al reino de su gloria. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. El 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Raíz de tierra seca, no hay parecer en ti, Jesús.
Señor quiso quebrantarlo, le entregó al horno de la aflicción, lo sujetó a padecimiento y en obediencia él cumplió. Experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en ti, Jesús. Él sufrió nuestros dolores, en una cruz murió por mí. El Señor quiso quebrantarlo, le entregó al horno de la aflicción, lo sujetó a padecimiento y en obediencia él cumplió. Experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hermano. El Señor fue quebrantado. El Señor padeció por ti y por mí. Por eso Él se merece toda la honra y toda la gloria por ese sacrificio que Él llevó en esa cruz. La palabra dice que no había conocimiento de Él, hermano. Fue rechazado, fue escupido, pero Él lo hizo por ti y por mí. Él sintió ese dolor, hermano, porque Él era de carne, pero aún así Él cumplió, porque era la voluntad del Padre, que Él sufriera por ti y por mí. Por eso Él se merece toda la honra y toda la gloria. Experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Varón de dolores. Gracias, Padre.
experimentado en toda aflicción. No nos cansamos de darte las gracias, Señor, por lo que has hecho en esa cruz. Sufriste padecimiento por cada uno de nosotros, Señor, y no nos cansamos de darte las gracias, Padre. Fuiste un varón de dolores, Señor. Varón de dolores, experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Gracias, Señor. Si los hermanos en la pantalla me pueden ayudar poniendo Mateo capítulo 26, versículo 20 en adelante. Para las personas que recibieron su vasito, hermanos, hay otro vaso debajo que tiene el pedazo de pan. Si no lo han sacado, por favor, pongan su pedazo de pan en una mano, el vino en la otra. Leo rápidamente Mateo capítulo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos el pan. Versículo 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos el vino. Lo que hoy en día hacemos es en obediencia a nuestro Dios, pues Él así lo mandó que lo hiciésemos en. Pero como lo acabamos de ver, llegará el día, como nuestro Señor Jesucristo prometió en el versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Llegará el día en el cual, queridos hermanos, ese reposo que hoy en día experimentamos de una manera parcial, pues las agobiaciones de este mundo muchas veces opacan lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La promesa de nuestro Dios es que llegará el día en el cual, cuando abandonemos este cuerpo de muerte y estemos en su presencia, entraremos verdaderamente en el reposo que es permanente, y lo experimentaremos en toda su gloria. Y todo eso lo debemos a que un día el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, las estrellas y todo lo que nuestros ojos pueden ver, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, como dice el libro de Filipenses, se despojó de su trono, vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir a los demás,
y entregar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos partícipes, somos parte de esos muchos. Y hoy en día le damos las gracias, la honra, la gloria a nuestro Dios, porque la salvación es del Señor y porque Él merece toda la honra, toda la gloria hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, Señor. Tu amor es tan grande para cada uno de nosotros. No lo merecemos, Señor, pero tú en tu infinito amor te plació poner tu mirada sobre un pueblo pecador, un pueblo débil, para salvarlos, para hacerles partícipes de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy en día, gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, nosotros encontramos ese verdadero reposo, ese reposo que nuestras almas tan desesperadamente necesitan. Tú le decías a aquellas personas en aquel entonces, pero también hoy en día para las personas que aún no han experimentado ese reposo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, si hay alguien en medio de nosotros en esta oportunidad que está cansado, cansada de la vida que ha llevado a cabo, cansado del pecado, cansado de tratar de agradarte a través de sus propios méritos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo tu obra salvífica en su corazón, mostrándole, revelándole la condición en la que se encuentra, pero a la vez mostrándole la grandiosa noticia de que en Cristo hay salvación, en Cristo hay descanso, en Cristo encontramos ese reposo que nuestras almas necesitan. Y por eso alabamos y glorificamos tu glorioso nombre en esta oportunidad, Señor, porque tú eres de todas las cosas, porque tú eres el Dios todopoderoso, soberano. No hay quien detenga tu mano y te pregunte qué haces. Tú eres el Dios que haces como a ti mejor te parece, Señor. Y por eso te alabamos, te glorificamos, porque aunque alrededor de nosotros pueda aparentar como que las cosas están fuera de control, al ver tus sagradas escrituras, Señor, nosotros tenemos la confianza y la certeza de que el Dios Todopoderoso está sentado en su trono, continúa gobernando. Tu gobierno, Señor, es eterno. Y por eso te alabamos, te damos las gracias, Señor, porque solamente tú eres santo, santo, santo. Y siendo 3 veces santo, pusiste tu mirada en este pueblo pecador para salvarnos, para limpiarnos, para traer ese reposo para nuestras almas. La honra y la gloria sea dada a ti hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. De dolores, experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Dile una última vez, hermano. Varón de dolores, experimentado en toda aflicción, varón quebrantado, diste tu vida por mí. Diste tu vida por mí. Diste tu vida por mí. Gracias, Señor, te damos.